Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Cristina Salinas, soy estudiante de la Universidad del Tolima. Actualmente estoy cursando tercer semestre de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hago partícipe de la CIPA 2 Biosystem. En el momento vamos a hacer este video para práctica pedagógica 3 con el tutor Germán Bermúdez. Bueno, de antemano les agradezco que estén acá presentes. Les comento. El día de hoy vamos a hablar de qué fue lo que ocurrió en la práctica docente que yo experimenté y obviamente cuáles son los sentidos que he tenido a través del estudio de esto a través del semestre. Sí, quiero hacer claridad. Nosotros cuando llegamos tenemos obviamente una especie como de ruptura frente a qué es observar, porque yo digamos una práctica asumiera que tenía que dictar la clase, pero resulta y pasa que nosotros en la formación tenemos que hacer unas observaciones. Y esas observaciones lo llevan a uno a interpretar cómo un docente que ya es profesional, que tiene más experiencia, puede solucionar problemas directamente con los estudiantes que en ese momento están recibiendo una clase de esa disciplina, ¿sí? Ahí es en donde nosotros tenemos que ver que las cosas cambian, ¿sí? Según la dinámica que se vaya mirando. ¿Cómo podría decir yo esto? Podemos decir que cuando nosotros estamos viendo qué es lo que ocurre en un aula con un profesional que sea de la misma especialidad de la de nosotros o que tengamos obviamente la misma, nuestros mismos sentidos de estudio, vamos a ver cómo se pueden afrontar ese tipo de problemas, ¿sí? ¿Qué tipo de problemas se pueden presentar en el aula y realmente la eficiencia y eficacia que tiene este docente frente a solucionar ese tipo de problemas? En el caso de mío particular, como no estuve en un colegio que es educación formal, entonces yo no podía ver el currículo, yo no podía ver lo que comúnmente se pone como la planeación, yo no podía ver lo que uno habitualmente ve, los estándares, los DBA, no, ¿sí? Nosotros veíamos era las prácticas que hacían estos chicos en esa institución que está situada en la localidad de Ciudad Bolívar, ¿sí? La problemática de estas familias es que son familias que son muy humildes, las cuales obviamente su trabajo es da para sostenerse en ocasiones como con situaciones muy complejas a nivel económico, pues de una persona que sostiene un hogar de 5 o 6 personas con un salario mínimo, y el salario mínimo ustedes saben que es corto frente a pagar un arriendo, alimentación, lo de los niños, cuidado y demás, es complicado, pero aún así ellos asumen esa responsabilidad de poder meter a estos chicos en esa institución que tiene un costo y que realmente les ayuda a ellos para poder obviamente tener un crecimiento tanto físico, porque obviamente son personas que tienen una fisionomía muy buena, tienen obviamente una habilidad, una velocidad, un cuerpo bastante bien formadito, y fuera de todo el caso, también obviamente en su forma de pensar tienen una meta. Y aquí eso es donde quiero entrar a hacer como obviamente un cruce fuerte. Si bien es cierto, la educación formal estamos formando personas para que sean bachilleres porque nos exige el Estado ya, que es la manera para que usted pueda ser alguien en la vida. Usted no es alguien en la vida si usted no tiene un bachillerato, tiene un título profesional, usted no tiene obviamente estudios porque la sociedad se lo exige. Para que usted pueda tener un mejor empleo, usted tiene que tener obviamente esas características. Resulta que estos chicos también tienen esas carencias y la necesidad de ellos y su meta es obviamente ser los mejores para poder obviamente en estas prácticas poder obviamente ganar campeonatos y ser reconocidos. Y adivinen por qué es importante para ellos ser reconocidos. Es importante porque también ellos tienen obviamente oportunidades de estudiar la educación formal, que casi todos los chicos ya no quieren estudiar, porque ya todo el mundo está pensando en ser youtuber, influencer, webcam y conseguir plata rápido, porque esa es la vida de hoy en día. Solamente pensemos en plata y no nutramos nuestra mente. Y no es así. Resulta que estos chicos tienen algo que a mí me emociona comentarlo, porque yo en los colegios que estuve el año pasado, cuando estábamos en el Catunal, veía como los chicos no tenían ni siquiera respeto por el docente. Era como llegar y ver ahí un monigote haciendo clase, porque yo no veía ese respeto que yo tuve que vivir cuando yo estaba estudiando. Y sé que obviamente era, no, pues que esta vida está reanticuada y no sabe nada de eso. Resulta y pasa que yo sentía que cuando a uno le prestan atención es como cuando usted lo cogen y lo pisotean. Y en este caso, estos muchachos, a ese maestro, instructor le llaman en este caso,
les tenían un respeto para dirigirse, para hablar, era con una cordialidad, con un respeto, obviamente con ese tipo de cosas y principios que a mí me parece que en la educación debe siempre existir, ¿sí? Estos chicos no solamente tienen eso, obviamente ya tienen claro que las drogas no son una opción, que la pandilla no es una opción, que robar no es una opción y que a pesar de que la situación esté difícil, su mamá y su papá están comprometidos para que ellos salgan adelante y que eso es un conjunto de todos para poder salir adelante, ¿sí? Y aunque uno diga, no, pero es que como yo te digo, no pude ver una planeación porque pues el profesor nunca me mandó, mira, es que este es mi formato de planeación donde venga el logro, el DBA, no. Él es profesor de educación física, sí, pero también fue campeón nacional, campeón distrital, campeón mundial en el ejército de Estados Unidos, en Brasil y en Ecuador. O sea, él es una persona que en este tipo de disciplina deportiva tiene de qué hablar, tiene cómo mostrar. Es séptimo dan en cuanto a cinturón negro. Es una persona que tiene obviamente muchísima experiencia frente al desarrollo de este deporte, lo cual obviamente no solamente es el conocimiento del colegio cuando estuvo, el conocimiento cuando estuvo en la universidad, sino también obviamente el desarrollar este tipo de actividades le da la habilidad a él para poder solucionar y solventar el tipo de cosas que tenía que vivir en esa clase. Me encantó desde el aspecto de que tuve la oportunidad de ver desde el niño que llegó por primera vez y no sabía cómo hacer y trataba de hacer las cosas lo mejor que pudiera y se sentía emocionada de meterse en la clase y vamos a hacerlo y yo soy capaz y puedo, hasta el muchacho que llegó y ya teniendo algunas clases ya de avance se frustró y se puso a llorar porque no sabía qué hacer. Y cómo se abordaron ambos niños, el que estaba con mucha energía, que no sabía ni dónde más desbordarla, y el profe le tocó regularlo, hasta el muchacho que se frustró y no quería hacer nada porque no se veía él como una persona que pudiera realizar la actividad, en donde el profesor fueron dos palabras y el muchacho soltó. Fue a la primera vez no salen las cosas y tú puedes porque si yo puedo, todos podemos. El muchacho le hizo, se dejó eso y se dejó llevar por las palabras y ya al finalizar la clase estaba haciendo el deporte y haciendo en específico esa figura y ese ejercicio también como uno de los muchachos de avanzados. Entonces acá veíamos en este grupo tres filas. En el caso, como fueron las observaciones que yo vi, yo estuve obviamente en el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche, pues porque no tenía un horario pues para ir temprano y me tocaba en ese horario. Me brindaron obviamente la hospitalidad que pueden brindarle a una persona cuando la reciben y quieren obviamente que haga partícipe de ver qué es lo que están haciendo ellos y cómo están formando. También obviamente me explicaron muchas de las actividades que hacían que yo no entendía y me fueron como dirigiendo frente a qué era lo que se lograba. Aunque no lo crean, ese tipo de deporte tiene mucha ciencia. Desde el pateo, cómo tiene que golpear eso, cómo tiene que mover el pie, entonces la biología, la física del golpe y hasta la química, la adrenalina que tiene que mover, o sea, es muchas cosas que de lo que nosotros estudiamos se están viendo ahí reflejadas, ¿sí? La forma en que van a ser las figuras, el juego que tiene obviamente de aceptación frente a no caer en frustración, sino que yo soy capaz y yo puedo, el respeto frente a una persona adulta que me está enseñando y que yo tengo que aprender por mi interés, no porque esa persona tenga que meterse para que yo a mí me interese, sino yo como persona tengo que aprenderlo. Si bien es cierto, tengo problemas en casa, no me va a quitar obviamente mi posibilidad de aprender. Es fundamental de lo que cosas que se hicieron. Todas las clases fueron geniales. Yo tuve que ver, digamos, todas las clases. Tuve obviamente la oportunidad de asistir los días 12, 14, 19, 21 de diciembre, el 11, el 13, el 16, el 18, el 25 y el último día fue el 27, para poder ver obviamente todo lo que hacían ellos. Estuve solamente en combate, no pude ver otras de las tantas disciplinas que se presentan en el taekwondo, pero sí aprendí en gran parte realmente cuáles son las cosas que me llevan a mí a generar un interés frente a un tema y cuáles son las que a mí de pronto no me llevan y por tal motivo yo ignoro, ¿sí? Y que a pesar de que en ambos casos, en educación formal,
Se nota mucho la gente que está explicente frente al estudio, no me interesa, y como que estoy en otro mundo al que sí está interesado y también es adolescente, ¿sí? Porque siempre cuando decimos, no, es que es un adolescente, es que todo le molesta, nada le agrada, y es mentira. Hay cosas que si a él obviamente le interesan, tiene la habilidad, va a querer estar allí. Quiero de antemano obviamente decirles que este aprendizaje no solamente me trae a mí o sea, unas cosas para que yo pueda implementar cuando sea docente y en la próxima práctica, sino también el ver obviamente la planeación que se hace, así no sea por escrito, sino obviamente el régimen que se debe tener y cuál es la disciplina para hacerlo, que no es solamente escribirlo, sino tener una disciplina y un porqué, y también cómo solucionar los problemas para que los chicos salgan adelante. Les agradezco de antemano que me hayan prestado atención, espero que pasen una feliz resto de tarde. Gracias.